Vamos a hablar sobre la época medieval. Vamos a mencionar algunos aspectos fundamentales de esta producción literaria. Vamos a hablar, por ejemplo, de las características de la literatura medieval y luego nos centramos en el Trecento italiano, ¿no? Que es la época donde se desarrolla mayor importancia eh, en el pensamiento literario. Y a su vez vamos a hablar sobre la Divina Comedia, ¿no? Algunos aspectos fundamentales de esta obra de Dante Alighieri. Así que comenzamos. La literatura medieval se desarrolla entre el siglo V, bueno, la época medieval se desarrolla entre el siglo V y el siglo XV, ¿ya? En el caso de la literatura medieval vamos a encontrar, por ejemplo, algunas características muy representativas, ¿no? La iglesia está teniendo mayor fuerza en este periodo y por ello vamos a encontrar algunos elementos fundamentales, como por ejemplo la visión teocéntrica, ¿no? Todo gira en torno a la condición divina. Y aquí se va alejando de los postulados eh, clásicos, ¿no? Recuerda que en la clase pasada habíamos hablado que la literatura griega o la literatura clásica tenía una visión antropocéntrica, no todo giraba en torno a la condición humana. En este caso, vamos a encontrar una visión teocéntrica, donde todo está vinculado a la noción de lo divino, ¿no? En este periodo, la literatura va a tener un desarrollo a través de los componentes de la lengua romance. Ahora, ¿qué sucede? La literatura oficial o la literatura culta va a estar reflejada a través del latín, ¿no? O sea, se va a utilizar el latín en documentos históricos, en tratados filosóficos, ¿no? Y el latín va a ser una lengua considerada lengua culta. Pero también la literatura se va a poder reflejar en el uso de las lenguas romances, ¿no? Ya sea, por ejemplo, el romance castellano, ¿no? Ya sea el toscano, ¿no? Que también es una lengua romance, ¿ya? Y vamos a encontrar el surgimiento de los llamados cantares de gesta, ¿no? ¿Por qué? Porque en este periodo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, muchos pueblos se han liberado del yugo romano y estos pueblos poco a poco van a expandir su territorio, aparecerán nuevas naciones. Y estas nuevas naciones, por tanto, buscarán su carácter nacional. Y al buscar ese carácter nacional van a utilizar los cantares de gesta para, a través de la literatura, mostrar todo este avance, ¿no? Toda esta gestación de una nación. ¿A través de quién? A través de los llamados héroes, ¿no? Que representarán a una nación en específico. Entonces, el cantar de gesta surge bajo ese objetivo, ¿no? Los llamados cantares de gesta, recuerda, ¿no? Se exaltan grandes hazañas de héroes de una nación en específico, ¿ya? En este periodo vamos a encontrar una recesión científica, ¿no? Ahora, ¿qué sucede?
vamos a observar que en este periodo estará presente tanto la aparición de los juglares como también de los trovadores. El juglar es aquel poeta épico, aquel que canta las grandes hazañas y divulga estos elementos en el pueblo. Y el trovador es un poeta lírico, es un poeta que va cantando temática amorosa, sentimental, ¿no? Y no está vinculado al pueblo, sino está dentro de la aristocracia, ¿no? O la clase alta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos tipos de poetas, ¿no? Los juglares y los trovadores. Los juglares vinculados a los cantares de gesta y los trovadores vinculados a temática amorosa. Bien, eso serían entonces algunas características dentro de la literatura medieval. Entonces recuerda, ¿no? Recuerda estos detalles, ¿no? Dentro de la literatura medieval, ¿no? Las características. Ahora, ¿qué sucede? En el siglo XIV, en Italia, eh, va a desarrollarse una propuesta poética llamada el dulce estilo nuevo, en el siglo XIV, ¿ya? Y justo en este periodo del siglo XIV también se está desarrollando los primeros brotes del humanismo, que sería este quiebre al pensamiento medieval. Por eso que el siglo XIV va a ser muy importante, porque hay un quiebre, ¿no? A esta visión teocéntrica que imperaba en la concepción medieval. Y por eso que hoy vamos a hablar sobre ese periodo del siglo XIV llamado el Trecento italiano, donde encontramos tres grandes figuras, ¿no? Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Recuerda, el Trecento italiano es una etapa muy importante en la literatura, donde se muestran los primeros brotes del humanismo, donde se está observando también el dulce estilo nuevo, el enfrentamiento entre los güelfos y los gibelinos. Así que vamos a mencionar esta producción literaria, ¿ya? El Trecento italiano, donde está presente Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri ha participado en política desde muy temprano, ¿no? O sea, desde muy joven. Él apoyó a los güelfos, los güelfos y los gibelinos son dos facciones que están ostentando el poder, ¿no? Ya sea aquel que apoya al papa o aquel que apoye de pronto al emperador, ¿no? Así que Dante, desde muy joven, va a participar en política, eh, producto de estas reflexiones políticas. Dante Alighieri va a tener problemas en Florencia y va a ser desterrado más adelante, ¿no? Por sus ideas. Hay una característica muy importante de Dante y esa característica es el que Dante en su obra va a lograr sintetizar el pensamiento medieval. En las obras de Dante podemos encontrar una visión escolástica, ¿no? Aristotélica, teológica, ptolomeica, ¿no? Entonces está presente, ¿no? Esa visión dentro de Dante Alighieri, ¿no? Se habla, por ejemplo, en la Divina Comedia, habla de política, habla de cuestiones estéticas, cuestión ética, moral, ¿no? Filosófica.
Entonces, se puede observar, ¿no?, esa síntesis al pensamiento medieval. La musa de Dante Alighieri va a ser Beatriz. Y hay una obra llamada Vida Nueva, donde Dante habla sobre este encuentro que tiene con Beatriz, ¿no? Se encuentran a los 9 años y vuelve a encontrarse cuando tiene 18, ¿no? Así que de pronto vamos a encontrar una obra, La Vida Nueva, donde ve reflejado, ¿no?, este amor, este cariño, ¿no?, que siente hacia su amada, y además Dante en La Vida Nueva refleja este sentido del dulce estilo nuevo, ¿no? Ahora, el dulce estilo nuevo, para entender un poco la visión que tiene Dante respecto al amor y respecto también a la amada. El dulce estilo nuevo es una concepción poética donde se habla de la concepción divina del amor. Para el poeta, ¿no?, el amor es un reflejo de la vitalidad de la noción de Dios. Así que la amada, ¿ya?, la amada se va a convertir en un ser angelical, ¿no? Un ser angelical aquí en la tierra, y el poeta, como va a ser un pecador, o sea, la representación de un pecador, no puede de pronto estar con ella. Solamente aquí se va a observar el amor contemplativo. O sea, cuando el poeta va a poder al fin estar con su amada, cuando él logre purificar su alma y ser digno de estar con ella. Entonces aquí se observa la idealización de la amada, al convertir a la amada como un ser angelical, un ser celestial, ¿no? Y el amor que siente el poeta hacia su amada va a salvarle. Así que se ve esta concepción, ¿ya? Eh, entonces, el poeta es el pecador, la amada es esta visión pura, inmaculada, ¿no? Y la amada se convierte entonces en un puente, un vehículo a la salvación del alma. Y ahí te das cuenta cómo el amor logra liberar o salvar al poeta, ¿no?, de la noción del pecado, ¿no? ¿Ya? Dante va a participar muy joven, ¿no? Es también en el dulce estilo nuevo, y por eso que va eh, mostrar a la amada, ¿ya?, desde esa concepción. Así que en el dulce estilo nuevo, perdón, en la obra Vida Nueva, Dante ya muestra a Beatriz como este ser angelical, producto de la influencia del dulce estilo nuevo. Y dentro de la obra, la comedia, dentro de la comedia, Dante muestra también a Beatriz como un ser angelical. También está presente esta noción del dulce estilo nuevo. Pero recuerda, la primera obra donde Dante muestra a Beatriz como un ser angelical, con esta concepción divina, de esta expresión de la pureza, lo muestra primero en Vida Nueva. Luego, ¿no?, lo logrará mostrar en la Divina Comedia, o la Comedia como originalmente se llamó. Entonces, en la Divina Comedia se observa eso, ¿no? Y también en Vida Nueva. Dante
también va a lograr revalorar el mundo grecolatino. Otro elemento importante, entonces, dentro de la concepción dantesca, es la revaloración al mundo grecolatino que se va a observar en la Divina Comedia, ¿no? Eh, muchos elementos que logran, ¿no?, reflejar esta noción. Y esto va a ser muy importante en una época medieval donde el mundo grecolatino era considerado un elemento pagano, ¿no? Dante logra revalorar el mundo grecolatino, pero sin que el pensamiento escolástico sea relegado, ¿no? O sea, la concepción cristiana está por encima de la noción grecolatina, pero estamos viendo que Dante sí muestra, ¿no?, esta noción de la cultura grecolatina, ¿no?, dentro de la obra La Comedia, ¿no? Pero obviamente que Dante no puede darle mayor protagonismo al mundo grecolatino y menos protagonismo a la concepción cristiana, sino sería tildado de hereje pagano, ¿no? En cambio, Dante sí revalora el mundo grecolatino, pero lo toma como un elemento de lo humano. No llega a la salvación en cierta forma, ¿no?, del ser humano, sino a través de la fe. Las obras de Dante son, por ejemplo, la Comedia, que ahorita vamos a hablar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis de esta obra. Es una obra de carácter alegórico y recuerda que la comedia eh, tiene estas características, ¿no? Por ejemplo, la comedia de Dante muestra este lado de la noción humana, ¿no? Y cómo de pronto el ser humano poco a poco cae en el pecado, ¿no? Cómo intenta salvarse, ¿no? Y, e irse al cielo, ¿no? Vida Nueva es una obra autobiográfica, lo hemos mencionado hace poco, con elementos amorosos. De la monarquía es un tratado político, ¿ya? De la monarquía, tratado político. Aquí Dante, por ejemplo, habla eh, la diferencia o el respeto que se tiene que dar entre la monarquía y el papado, ¿no? Señala, por ejemplo, que la iglesia debería de centrarse solamente en cuestiones religiosas, ¿no? Señala, por ejemplo, que la monarquía se pueda mm, manifestar en diferentes nociones, ¿no? Pero la iglesia solamente se tiene que centrar en cuestiones religiosas, sobre la noción del alma, ¿no? Y por tanto no debe inmiscuirse en cuestiones paganas, cuestiones terrenales. Esta visión que tiene Dante Alighieri no va a gustarle a la iglesia, porque recuerda que la iglesia en esta época busca tener mucho poder, ¿no? Ostenta el poder de diferentes estratos, ¿no?, de la sociedad. Y por eso que por estas ideas de Dante va Dante a ser censurado, ¿no?, criticado, y incluso van a querer atrapar a Dante, ¿no?, y ejecutarlo. Por eso que Dante va a tener que ser desterrado. De la vulgar elocuencia va a ser un tratado lingüístico. Este tratado va a estar escrito en latín y Dante menciona dentro de la vulgar elocuencia que es importante darle protagonismo al toscano. El toscano es la lengua materna de Dante. Entonces, ¿qué sucede? Esta obra, ¿no?, de la vulgar elocuencia eh, hace una defensa de su lengua materna, que es el toscano, ¿no?, para darle mayor vitalidad y que de pronto pueda ser utilizado en la literatura, en la filosofía, ¿no?
Y eso es lo que va a hacer Dante con la comedia, ¿no? Su obra, su máxima obra, la comedia, no lo va a escribir en latín. Su máxima obra lo va a escribir en toscano, ¿no? Su lengua materna. ¿Ya? Recuerden todos esos detalles. Bien, el convivio va a ser un tratado ético y moral, con influencia de la visión aristotélica. Recuerda que va a idealizar a la mujer como bella donna o la donna Angelicat, manifestando así el acercamiento al dulce estilo nuevo y la concepción divina del amor. Muy bien, ten en cuenta todos esos detalles, ¿no? De la concepción de Dante, ¿no? Dentro de la figura, ¿no? De la literatura medieval. Recuerda que ahora vamos a centrarnos en los elementos de la Divina Comedia. Vamos ahora a hablar de la Divina Comedia. Recuerda que originalmente se llamó la Comedia, ¿ya? El título se da, o sea, el título de la comedia se da por esta noción que se le tiene a la concepción desde la visión clásica. Ahorita vamos a explicar esa noción de la comedia. En la literatura clásica, recuerda que en el teatro específico, ¿no? Eh, estaba desarrollándose tanto la tragedia como la comedia, ¿sí o no? Sobresalía más la tragedia, pero la tragedia que representaba, o sea, de las obras teatrales que estaban vinculadas a la tragedia, ¿qué se representaba? Se representaba a aristócratas, ¿no? Se representaba a dioses y aristócratas, ¿no? Eran los personajes centrales. Y en la tragedia lo que se buscaba era manifestar la vida de los aristócratas, la vida no cotidiana, sino la vida excepcional, ¿no? De los aristócratas. Mientras que la comedia se representaba la vida cotidiana y por tanto, como lo cotidiano estaba vinculado al pueblo, ¿no? A lo popular, entonces en la comedia los personajes centrales pertenecían a esa clase social, ¿no? O sea, los personajes que se emitían, se representaban en la comedia eran personas de los elementos populares, ¿ya? Entonces, la concepción de comedia se vincula a la vida cotidiana, ¿ves? Y ahí te das cuenta esta noción de comedia, que se refleja, se representa la vida cotidiana, ¿ya? Y Dante va titular esta obra porque lo que busca Dante es mostrarnos la vida cotidiana del ser humano, cómo el ser humano, al momento de su existencia, o sea, el ser humano común y corriente, ¿no? A lo largo de su existencia puede cometer pecados, ¿no? O sea, va a estar tentado a cometer pecados. Hay momentos que el ser humano, al ser tentado, cae en el pecado, pero también busca la salvación. Por eso que en la comedia se muestra
ese tránsito, ¿no? Cómo el ser humano pasa por el infierno, busca la salvación del alma, se arrepiente, llega al purgatorio y anhela gustosamente de llegar a Dios. Y por eso que llega al paraíso, ¿no? Entonces, al final, la comedia, como en la literatura clásica, tenía un final feliz o un buen término. En la obra de Dante Alighieri, la comedia refleja la vida cotidiana del ser humano que puede estar atrapado en estas tentaciones carnales o tentaciones dentro de su existencia, pero que al final siempre buscará a Dios y llegará a buen término. Por eso que el título de comedia se refleja esa noción que tiene Dante respecto a la vida, ¿ya? ¿Y cuándo se denomina Divina Comedia? Sucede que Giovanni Boccaccio va a leer la comedia de Dante y la va a adjetivar como divina. Por eso que a partir de ese momento se habla sobre la Divina Comedia. Recuerda que dentro del Trecento italiano hay tres grandes autores, ¿no? Dante, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Francisco Petrarca, ¿ya? Petrarca, él va a escribir Cancionero y es considerado el padre del humanismo. Y Giovanni Boccaccio va a escribir el Decameron, ¿no? Giovanni Boccaccio va a ser considerado el primer biógrafo de Dante, o sea, va a realizar la biografía de Dante Alighieri, ¿no? Y va a revalorar las obras de Dante Alighieri. Por eso que al leer la comedia lo va a adjetivar como divina esta obra, ¿ya? Bien, la Divina Comedia pertenece al género épico, especie poema épico o epopeya religiosa. Hay un sentido alegórico dentro de la obra, ¿no? Hay muchos elementos alegóricos, la noción de la selva oscura, por ejemplo, la representación del mundo del pecado. El uso de las simbologías, los números constantes dentro de la obra, ¿no? El número 3, el número 7, el número 9, ¿no? El número 10, el número 3 que puede representar las tres partes de la obra, ¿no? El infierno, purgatorio y paraíso, la Trinidad, ¿no? El número 3. También el 3 es constante porque son tres los rostros de Lucifer, tres los guías de Dante, ¿no? Así que el 3 es un elemento que va a estar presente, ¿no? El uso del terceto, que es la estrofa que se está desarrollando en la comedia, ¿no? El terceto es un conjunto de tres versos. Entonces el número 3 es constante, como les estaba diciendo. El número 7, los siete pecados capitales. El número 9, ¿no? Los nueve círculos del infierno. El número 10, el número de la perfección, desde la concepción pitagórica. Las divisiones de esta obra está dividida en tres partes más un prólogo, ¿no? La primera parte tiene 34 cantos, un canto que pertenece al prólogo y 33 cantos que ya te hablan específicamente del infierno, ¿no? El purgatorio tiene 33 cantos, el paraíso 33, dan, por tanto, 100, 100 cantos. Esta obra, recuerda, está escrita en toscano, ¿ya? Es la lengua romance, ¿no? El toscano, la lengua materna de Dante Alighieri. No está escrito en latín, recuerda, está escrito en toscano. Recuerda lo que dijo Dante, ¿no? En la de la vulgar elocuencia, ¿no? Darle mayor importancia, protagonismo a la lengua vernácula, a la lengua romance, ¿no? En este caso, el toscano. Y la estrofa que utiliza es el terceto endecasílabo. Recuerda eso, ¿ya? Lo que está utilizando es el terceto endecasílabo. Terceto endecasílabo.
La Divina Comedia se puede observar desde esta forma, ¿no? Según Dante, el infierno estaría debajo de Jerusalén, como están observando en esta imagen, ¿ya? Debajo de Jerusalén, como un cono invertido, ¿no? Hasta el centro de la tierra. Sé que Dante va a tener que descender, ¿no? Hasta el centro de la tierra. Mientras que el purgatorio será esta montaña, ¿no? Elevada, ¿no? Que Dante y Virgilio van a tener que ascender hasta el paraíso terrenal o el jardín del Edén. Luego va a tener que recorrer con Beatriz por las esferas celestiales, y este es en el paraíso, hasta que de pronto Beatriz se marchará y ahora estará presente San Bernardo, que lo llevará al Empirio, el lugar donde está Dios. Así se va a organizar, ¿no? Desde la concepción de Dante, ¿no? ¿Ya? El infierno, descenso hacia el centro de la tierra, el purgatorio, el ascenso por la montaña, el paraíso, elevación en el espacio a través de las órbitas de los astros hasta llegar al centro del universo que es el Empirio. Ahora, los castigos dentro de la Divina Comedia, los castigos van a ser castigos físicos en el infierno, salvo el primer círculo del infierno, ¿no? El primer círculo del infierno no va a ser un castigo físico, pero a partir del segundo círculo al noveno, sí. Los castigos van a ser semejante al pecado o contraste con la culpa que se ha cometido. Y ahí está la noción alegórica, ¿no? Dentro de la obra. Por ejemplo, los adivinos, ellos que están en el círculo de los fraudulentos, los adivinos que dicen a los seres humanos que pueden saber, conocer el destino y por tanto pueden saber lo que ha de pasar, están cometiendo un fraude, ¿no? Porque nadie puede saber el futuro. Entonces, como los adivinos son fraudulentos, su castigo va a estar vinculado al pecado que están cometiendo, ¿no? Al engañar a las personas, al decir que pueden saber lo que ha de pasar, entonces los adivinos, su rostro va a estar pegado a su espalda. Así que ellos ya no van a ver alegóricamente el futuro, sino van a ver las huellas de su pasado, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo desde una forma alegórica, ¿no? Se muestra esta noción del castigo, ¿no? Entonces, al momento de estar con su cabeza pegada a la espalda, ¿no? Van a caer, no van a poder caminar muy bien, tropezarán, ¿no? Entonces va a ser el castigo constante de los adivinos, ¿no? ¿Ya? Y así vamos a encontrar diferentes castigos, ¿no? Dante Alighieri se nutre de Aristóteles. Se nutre de la ética aristotélica, ¿no? Y vamos a encontrar esa influencia, ¿no? Por ejemplo, en la ética aristotélica está la incontinencia, la bestialidad, la malicia, esos elementos que Dante va a utilizarlo dentro de la obra, ¿no? Por ejemplo, en la incontinencia estará la lujuria, la glotonería, la avaricia, ¿no? La prodigalidad, la ira, en la bestialidad, los herejes, los violentos, ¿no? Recuerda que Dante va a nutrirse de la ética de Aristóteles, pero también, no solamente de la ética de Aristóteles, también de los tratados de San Agustín, ¿ya? Se va a nutrir de los tratados de San Agustín, ¿no? Ahora, en los tratados de San Agustín, él va a modificar algunas cosas para hablar sobre el primer circo del infierno, donde van a ser castigados los que no son bautizados, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar entonces esta influencia, ¿no? Que Dante tiene dentro de la concepción aristotélica. Solamente para mencionar algunos aspectos, ¿no?
Ahora, la obra empieza de esta forma, ¿no? Ahí te das cuenta el uso del terceto en decasílabo. La estrofa es terceto. ¿Por qué? Porque es un conjunto de 3 versos. En decasílabo, porque cada verso tiene 11 sílabas métricas. ¿Ya? A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba, porque mi ruta había extraviado. Primera estrofa, el uso del terceto. ¿Ves? 3 versos, cada verso tiene 11 sílabas métricas. A mitad del camino de la vida, aproximadamente a los 35 años, en una selva oscura me encontraba. La selva oscura hace representación de qué? La noción de el mundo del pecado, ¿no? Me encontraba porque mi ruta había extraviado, o sea, él es consciente que está extraviado, ¿no? Por tanto, él está en un espacio, él está en una ruta que no correspondería pasar o andar, ¿ya? Esa ruta extraviada es la selva oscura, y esa selva oscura es el mundo del pecado. Entonces, si está extraviado en la selva oscura, quiere decir que él debería estar en la senda verdadera, y esa senda verdadera debería ser, ¿no?, el camino hacia Dios. Pero ahora está en otro espacio, la selva oscura, que es el camino al pecado, ¿no? Dice, ¿cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva? O sea, no solamente es oscura, sino que esta selva va a ser salvaje, áspera y fuerte, que me vuelve el temor al pensamiento. Es tan amarga casi cual la muerte. Mas por tratar del bien que allí encontré de otras cosas diré que me ocurrieron. Yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera, una vez más, ¿no? La senda verdadera. ¿Ves? Entonces, esta es la senda verdadera, ¿no? El camino de la vida, la existencia, este camino que le depara a Dios, ¿no? Camino de la luz. Por tanto, el otro camino, el camino extraviado, sería este otro. Si aquí es la luz, aquí debería ser la oscuridad. Si aquí está Dios, acá debería estar Lucifer. Y el camino de Lucifer o el demonio sería el camino del pecado, ¿no? Pero este camino del pecado lo está mencionando como selva oscura. Por tanto, la selva oscura sería el mundo del pecado. ¿Ves? La ruta extraviada, la selva oscura es el mundo del pecado. Y ahí te das cuenta del plano alegórico que se está mostrando dentro de la obra, ¿no? La misma obra nos está indicando cómo interpretarlo, ¿no? Luego que Dante Alighieri, ahí te das cuenta que el narrador es el narrador protagonista, porque está contando su propia historia, ¿ya?, en primera persona, ¿no? Luego que Dante señala que él está en la selva oscura, es consciente que ha abandonado la senda verdadera, él desea retornar, ¿no?, al camino del bien. Así que al momento de retornar, y esto sucede más adelante, ¿no?, al momento de retornar van a aparecer 3 fieras: la loba, la pantera, el león. Las fieras, que su hábitat es la selva oscura, que es el mundo del pecado, ellas no van a dejar que Dante retorne al camino de la vida, o sea, que retorne al camino de Dios, ¿no? Más bien, ellas desean que él siga en el mundo del pecado. Por tanto, estas fieras alegóricamente representarían las pasiones humanas, las tentaciones. ¿Quiénes son? La loba, la pantera, el león. La loba, la pantera y el león. En el caso de la loba, representa la avaricia, el león la soberbia y la pantera representa la lujuria. Así que estas 3 fieras no dejan que Dante avance. Dante tiene miedo, ¿no? Porque pueden ser que estas fieras puedan hacerle daño a Dante. Por eso que Dante, al tener miedo, ¿no?, al sentirse desolado, desea liberarse de estas fieras.
busca ayuda, implora, suplica, implora a Dios. Entonces sus ruegos van a ser escuchados y un momento determinado aparecerá un alma, que es Virgilio. Dante al ver a Virgilio se sorprende, porque Dante había leído a Virgilio, Dante conoce a Virgilio, ¿no? Virgilio recuerda que es un poeta de la literatura romana, de la época de Augusto, o sea, unos siglos anteriores a Dante. Y Dante ha leído mucho a Virgilio, el autor de la Eneida, así que le dice maestro, ¿no? Virgilio ha llegado para su ayuda. ¿Y Virgilio qué le dice? Una voz angelical, una voz bondadosa, ¿no? Angelical, ¿no? Le ha dicho que le ayude en el camino, ¿no? Esa voz angelical, ¿no? Que le ha llamado a Virgilio para que guíe a Dante, ¿quién es? ¿Quién es esa voz angelical que le está diciendo a Virgilio que ayude a Dante? Esa voz celestial angelical. Ustedes, a ver, recuerden, ¿quién sería esa voz angelical? Esa voz que menciona, ¿no? Exacto, Joseph. Esa voz angelical es Beatriz. Muy bien, Angie, exacto. Beatriz es esa voz angelical, ¿no? ¿Ya? Así que Dante se siente maravillado, ¿no? Porque está escuchando que Beatriz, ¿no? Beatriz, a pesar de que ella esté muerta, ¿no? Todavía está pensando en la bondad de Dante, ¿no? ¿Ya? Así que Dante ahora con Virgilio se irán, ¿no? Se apartarán de la selva oscura y llegarán al vestíbulo, ¿no? Cuando están descendiendo para ir al infierno, Dante y Virgilio leen, ¿no? Una nota, ¿no? Que está en la pared. Dice, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va la gente condenada, por mí se va a la ciudad doliente. Aquel que entre, olvídese de toda esperanza, ¿no? Dante tiene miedo, no quiere entrar, pero Virgilio le dice, no te preocupes, ¿no? Vas a entrar y vas a poder observar todo este camino porque tenemos que pasar por el infierno, pasar por el purgatorio y si quieres ascender, un alma más digna que la mía, ahí la encontrarás y lograrás ascender con ella, o sea, con Beatriz, ¿no? Los tres guías de Dante va a ser Virgilio, Beatriz y San Bernardo. Virgilio representa la razón humana, Beatriz la fe y San Bernardo la contemplación. Virgilio va a llevar a Dante por el infierno y el purgatorio. ¿Ya? Bien, entonces Dante y Virgilio empiezan a descender. Llegan al vestíbulo, el lugar donde están las almas que no han dejado huella, ¿no? No han hecho cosas malas ni cosas buenas. En el vestíbulo Dante observará cómo estas almas pasaron por la vida sin dejar huellas, se les ha condenado a perseguir una bandera mientras son picados por moscas y avispas y llenos de gusanos en los pies, ¿no? Dante ahora con Virgilio seguirán descendiendo, ¿no? Pero ahora van a tener que pasar por el río Aqueronte, donde está el barquero Caronte que traslada las almas al infierno, ¿no? Ahora, el barquero Caronte no quiere trasladar a Dante porque recuerda que Dante está vivo, ¿ya? Sin embargo, Virgilio le menciona, ¿no? ¿Ya? Virgilio le menciona, ¿no? Que todo esto es
un recorrido que Dios ha indicado, ¿no? Y por tanto, que tiene que señalar, que tiene que llevarlo a Dante, ¿no? Así que Caronte al final acepta llevar a Dante Alighieri y va a recorrer, por tanto, el río Aqueronte. Al momento de pasar pasar por el río Aqueronte, vamos a encontrar que ya Dante y Virgilio están en el primer círculo del infierno, ¿ya? Ya han pasado por el río Aqueronte, han entrado al primer círculo del infierno, donde están los no bautizados. A este lugar se le llama el limbo también. Este lugar están las almas que no se bautizaron, están los grandes pensadores de la antigüedad, ¿no? Que no conocieron a la palabra de Dios, pero que cometieron grandes actos, sin embargo no se han bautizado, ¿no? Aquí el propio Virgilio está condenado. Bueno, esto es una infografía, ya lo puedes observar poco a poco, ¿no? Cuando tengas el PDF, ¿ya? Y vas a observar los 9 círculos del infierno y algunas características que tiene estos 9 círculos del infierno. Aquí están las murallas de Dite que divide el alto infierno del bajo infierno, ¿ya? Así que vamos a ir uno por uno. El primer círculo, recuerda, el primer círculo son las almas, están las almas que no se han bautizado, ¿no? Estas almas van a ser condenadas en medio de la oscuridad. ¿Por qué están condenadas a pasar toda su existencia en la oscuridad? Hace una alegoría a la noción de que Dios es la luz y por tanto, como estas almas no conocen a Dios, ¿no? O aspiran en cierta medida a llegar a Dios, pero como están condenadas en el infierno, ellos van a carecer de esa luz, por eso que van a estar en medio de la oscuridad, ¿ya? Bien, recuerda que Virgilio pertenece a este primer círculo del infierno. Luego descienden en el segundo círculo del infierno, van a encontrar a Minos, que es el juez del infierno y el guardián del segundo círculo. Minos va a ser aquel que mencione a qué parte del infierno te corresponde, ¿no? Cuando un alma al fin ha muerto, ¿no? Ha llegado a este lugar y Minos será aquel que señale dónde ser llevado esta alma. En el segundo círculo del infierno, recuerda que aquí están los lujuriosos. El castigo de los lujuriosos. Su condena es ser azotados por un torbellino que los agita y los hace golpearse ellos mismos, ¿no? ¿Ya? Ese va a ser entonces el segundo círculo del infierno, los lujuriosos. Aquí va a encontrar a Cleopatra, Dido, Helena, Aquiles, entre otros. En el tercer círculo del infierno están los glotones. Ahora, ¿qué sucede con relación a los glotones? Dante va a observar a Cerbero, el perro de 3 cabezas, ¿no? Y Cerbero va a buscar la manera de atrapar a estos glotones y triturarlos, ¿no? Devorarlos. Así que los glotones van a tener que huir de Cerbero mientras van cayendo, ¿no? Lluvia fuerte, densa, con granizo, nieve, ¿no? Y despide un olor desagradable, ¿ya? Entonces ese sería el tercer ciclo del infierno y el castigo para los glotones. En el cuarto círculo del infierno vamos a encontrar que aquí están los avaros y los pródigos. Los avaros son los que desean obtener más y más, ¿no? En el caso de los
pródigos son los que despilfarran, lo que malgastan. Entonces, ambos van a tener que cargar esta gran roca que hace alusión al dinero que gastaron o que acumularon en vida, ¿no? ¿Ya? En un momento determinado, los avaros y los pródigos van a preguntarse, ¿no? ¿Por qué guardas? ¿Por qué derrochas? ¿No? Mientras están lanzándose esta roca uno tras otro. Caerán estas rocas a sus contrarios, luego tendrán que volver a cargarlas, ¿no? Hasta llegar a un punto y una vez más volver a cargarlas así hasta la eternidad. Porque recuerda que aquí en el infierno el castigo es por la eternidad. ¿Ya? En el quinto círculo del infierno se va a desarrollar este castigo a los iracundos, ¿no? El quinto círculo del infierno está ya a los iracundos, ¿no? Dominados por la ira, y también los perezosos y los depresivos están aquí. Quinto círculo del infierno. Ahora, ¿cuál va a ser el castigo? Los primeros, los iracundos, se encontraban en la laguna Estigia, donde se golpeaban y se arrancaban a pedazos, ¿no? O sea, se arrancaban, desgarraban la piel, ¿no? Los iracundos. Y los perezosos y los dolientes, ellos van a estar hundiéndose en el fango inmóviles. Ya, este es el quinto círculo del infierno. Todas estas imágenes que están observando pertenecen a un ilustrador llamado Gustavo Doré, Gustave Doré, así se denomina al ilustrador. Él logra, ¿no?, captar muy bien estas nociones del infierno de Dante, ¿no? En el sexto círculo del infierno van a estar los herejes, pero antes de llegar al sexto círculo del infierno, cuando bajan del quinto y están llegando al sexto círculo del infierno, están las murallas de Dite, que dividen el alto infierno del bajo infierno. ¿Qué sucede? Sucede que en las murallas de Dite aparecen las furias, las diosas de la venganza, ¿no?, de la mitología griega. Y las furias no desean que Dante siga, ¿no? Por eso que las furias hablan y dicen que van a llamar a Medusa para que ella pueda estar presente y de pronto que Dante observe a Medusa y Dante se convierta en una piedra, ¿no? Así que Dante tiene miedo. Virgilio le dice que cierre los ojos, que escuche solamente su voz, ¿no? Pero ¿qué sucede? Viene un ángel, ¿no?, y abre las compuertas para que Dante pueda descender con Virgilio, ¿ya? Esta luz expulsa a las furias, ¿no? Dante entonces baja al sexto círculo del infierno y se encuentra con los herejes. En esta zona del infierno son castigados los herejes, quienes negaban en vida la inmortalidad del alma. Su castigo es estar en sepulcros abiertos, ardiendo en llamas junto a cada uno de los seguidores de la secta eternamente. Entonces aquí van a estar los herejes, ¿no? Y cuando van a salir del sepulcro para blasfemar, perdón, vamos a encontrar que el fuego divino los va a quemar, ¿no? Alusión a la hoguera. Ahí te das cuenta que en el sexto círculo del infierno está el Papa Anastasio II, o sea, que Dante también cuestiona a los funcionarios de la iglesia, ¿no? A los representantes de la iglesia, ¿ya? Sigue descendiendo y se encuentra en el séptimo círculo del infierno. Aquí hay tres fosas, ¿no? Los violentos contra el prójimo,
esos violentos contra el prójimo, vamos a encontrar algo aquí, ¿no? Los violentos contra el prójimo, ellos van a estar hundidos el, en el río de sangre, ¿ya? Y la sangre está hirviente, ¿no? Es la sangre de los inocentes, ¿ya? Entonces, los violentos contra el prójimo van a tener este castigo, ¿no? Sangre hirviente, ¿no? Los violentos contra sí mismos, los suicidas, los que violentaron su cuerpo, ellos cuando mueran no van a tener un cuerpo humano, sino van a estar a través de plantas, ¿no? Árboles. Entonces ellos van a sufrir porque van a venir las aves de rapiña y van a desgarrar el cuerpo, ¿no? Que sería los árboles, las plantas, ¿no? Las hojas. Y ellos van a sentir cómo se van a desgarrar, ¿no? Los violentos contra Dios y la naturaleza. Aquí van a estar desnudos, caminando, ¿no? Por esta arena ardiente, ¿no? Mientras va cayendo fuego, granizos, ¿no? Y van a tener que seguir avanzando a pesar de que ya no puedan, a pesar de que les sale llagas en la piel, van a tener que seguir avanzando hasta llegar al otro extremo y volver una vez más, así en medio de la eternidad. Luego están los fraudulentos en el octavo círculo del infierno. Aquí va a estar custodiado por Gerión y se divide en 10 fosas, ¿no? Cada fosa muestra un fraude, ¿no? Por ejemplo, los proxenetas y los embaucadores, los aduladores y cortesanos. También tienes a los simoníacos. Los simoníacos son aquellos que han comercializado con la fe, ¿no? Con objetos vinculados a la fe, los simoníacos. Los adivinos y falsos profetas, los políticos corruptos, los hipócritas, los ladrones, los consejeros fraudulentos, los que dividen una relación, los charlatanes y falsificadores. Cada uno de estas fosas tiene su propio castigo, ¿no? Que está relacionado al pecado que han cometido, ¿ya? Y luego tenemos el noveno círculo del infierno, ¿no? En el noveno círculo del infierno, Dante y Virgilio llegan entonces al centro de la tierra y aquí están los traidores. Este lugar del infierno se llama el Cosito. Es el lugar más gélido de todo el infierno. Aquí se castiga, recuerda, a los traidores. Así que Dante observa cómo los traidores han sido castigados, han sido congelados, pero se tiene una forma distinta, ¿no? Cuando se congelan. Están los que traicionan a sus familias, ¿no? En la fosa Caína. En la Antenora están los que traicionan a su patria, ¿ya? La Ptolomea, los que traicionan a sus huéspedes, y la Judesca, los que traicionan a sus benefactores. En el centro vamos a observar a Lucifer, que tiene 3 rostros y está devorando a 3 traidores. En el centro a Judas, en los costados a Casio y a Bruto, los que traicionaron a Julio César, y Judas, el que traicionó a Jesús. Recuerda que son los 3 traidores de la humanidad, ¿no? Ya recuerda eso. Los castigos en los recintos están vinculados al hielo. ¿Por qué? Porque simbolizan la frialdad con la que fueron realizadas las traiciones y que perdurará para siempre en sus espíritus, ¿no? Se describe a Lucifer con medio cuerpo
fuera de la superficie glacial y masticando a Judas, ¿no? Judas, el traidor de Jesús, ¿no? Y los costados, recuerda, Casio y Bruto, los que traicionaron a Julio César. Luego de ello, Dante y Virgilio tendrán que ascender, ahora se irán al purgatorio, pasarán por esta cornisa del antepurgatorio, donde un ángel pondrá a Dante en la frente 7 P's, ¿no? Que simboliza los 7 pecados capitales. El guardián del antepurgatorio va a ser Catón. Así que Dante y Virgilio ascenderán, pasarán por la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Y luego, ¿no? Llegarán al paraíso terrenal. Pero recuerda que aquí Virgilio tiene que decir a Dante que ya no puede continuar. Quien tiene que continuar será, por tanto, Beatriz con Dante, ¿no? Porque es prohibido para Virgilio avanzar al paraíso, ya que Virgilio recuerda que es un pecador, ¿ya? Y él pertenece al primer círculo del infierno, es un pagano, ¿no? Recuerda que cada vez que Dante va a ascender, se le va a borrar una P en la frente, ¿no? Ahora tú dirás, profesor, pero acá estamos observando que se está repitiendo algunos pecados, ¿no? La gula, la lujuria, por ejemplo, la avaricia, entre otros, ¿no? ¿Qué sucede con estos pecados o los pecadores que están aquí? A diferencia del infierno, los que han cometido la lujuria y están en el purgatorio son aquellos que se han arrepentido. O sea, han cometido el pecado, pero han buscado el perdón, la salvación de su alma. ¿Ya? Y por ello, aquí, en el purgatorio, el castigo no va a ser físico, no, no va a ser un castigo físico que genere un dolor profundo por la eternidad. Aquí más bien el castigo va a buscar liberar de la culpa al pecador, ¿no? Va a buscar reflexionar al pecador, porque recuerda que están en el purgatorio y tiene que exculpar sus pecados, liberarse de ese pecado, ¿no? Arrepentirse. Y por tanto el castigo que va a generar en el purgatorio es para que ellos puedan purificar su alma, reflexionar y cuando llegue el juicio final ellos puedan ascender al paraíso. Así que los que están en el purgatorio tienen esperanza, ¿no? De poder al fin ir ante Dios. ¿Ya? Bien, la cuestión es que Dante y Virgilio se separan. Dante ve a Virgilio cómo desciende, cómo tiene que retornar al primer círculo del infierno, que es el limbo, y Dante observará la llegada de Beatriz. Dante tendrá que tomar del río Leteo y del río Eunoé para purificar su alma y junto con Beatriz ascender a lo que sería el paraíso. En el paraíso, Beatriz y Dante recorrerán los espacios como la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, las estrellas, ¿no? Pero aquí recuerda que Beatriz luego se separará de Dante, ¿no? Y ahora vendrá San Bernardo. Él será, por tanto, el último guía de Dante y lo llevará a la presencia de Dios, que es el Empirio, ¿no? El lugar donde mora Dios. Dante va a observar, por ejemplo, una rosa, ¿no? Y en medio de esta rosa, en sus pétalos, se va a observar, por ejemplo, a Santa Lucía, a Beatriz, ¿no? En el centro va a estar la Virgen María. Y también va a observar 3 esferas que representan la Trinidad. Ahí está Dios, ¿no? Entonces Dante quiere ver el rostro de Dios, pero estas esferas son fulminantes, ¿no? O sea, tienen una luz muy fuerte que va a cegar a Dante, ¿no? Entonces aquí vamos a observar que Dante ha llegado a la presencia de Dios, ¿no? Y por tanto la obra va a finalizar justo en este punto, ¿no? Cuando Dante ya se ha liberado, se ha salvado y ha visto todo este recorrido
recorrido para decir a la humanidad, ¿no? Y para que el lector pueda reflexionar y cambiar, ¿no? su modo de vivir, ¿no? Esa sería entonces la comedia de Dante Alighieri. A ver, preguntas, dudas hasta este momento. Preguntas por ahí, dudas, ¿todo ok? Hasta este momento. Muy bien, si no hay dudas, no hay preguntas, pueden estar desarrollando el tema. Bueno, aquí está, pueden estar desarrollando las preguntas del examen, de la práctica. Tienes en los comentarios el enlace, son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy sobre la Divina Comedia, ¿no? Algunas características de la Edad Media y la Divina Comedia de Dante, ¿no? Recuerda que Dante en la Divina Comedia nos muestra la travesía del ser humano, ¿no? Cómo de pronto está pasando por todos estos lugares, ¿no? El mundo del pecado, la búsqueda de la salvación en el purgatorio y la salvación, ¿no? O la purificación de su alma en el caso del paraíso, ¿ya? Bien, ahora sí, puedes entrar a dar el examen y luego retornar para que puedas resolver algunas preguntas de la clase de hoy.
Bien, continuamos entonces. A ver, en el caso de la pregunta número 1, ¿cuál debería ser la respuesta? Dice, en relación a la Edad Media y su literatura en general, ¿no? Dice, marca la alternativa correcta. La lengua de la cultura escrita fue el latín, correcto, ¿no? Recuerda que el latín va a ser considerada la lengua culta y por tanto se va a utilizar, ¿no? En este periodo. Ujú, eso es correcto. Predomina el pensamiento antropocéntrico y eso es una característica de la literatura clásica, no de la literatura medieval. Eso sería falso. Los juglares, poetas épicos, renovaron el género lírico, eso también es falso, ¿no? Porque los juglares están vinculados más bien al género épico. El trovador está vinculado al género lírico. En la Baja Edad Media se inicia el feudalismo, no. Mayor representación se da en la Baja Edad Media, no inicia. Solo uno. La respuesta la uno la B. En la pregunta número 2. En relación a los géneros cultivados en la Edad Media, lea el siguiente fragmento de un texto de la literatura medieval y marque la afirmación correcta. El conde Roldán cabalga por todo el campo, enarbola a Durandarte, afilada y tajante. Aquí, el conde Roldán es un personaje representativo, ¿no? Es un caballero, es el héroe, ¿no? Dice, gran matanza provoca entre los sarracenos. Está mostrando las hazañas de este héroe que pertenece a una nación en específico. Estamos ante un cantar de gesta, ¿no? Porque se relata las grandes hazañas de un héroe, ¿no? Es un cantar de gesta ya que narra las hazañas de un héroe guerrero. Recuerda que en esta época se cultiva, en la Edad Media se cultiva los llamados cantares de gesta, ¿no? Lo que habíamos señalado hace poco, ¿no? El Mío Cid, por ejemplo, en España, el cantar de Roldán. El cantar de Roldán es en Francia, ¿no? Y en el caso de Alemania, el cantar de los Nibelungos. Pregunta 3. A mitad del camino de la vida en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Uso del terceto endecasílabo. Quiere decir 11 sílabas métricas. Cuán dura cosa es decir cuál era esta salvaje selva áspera y fuerte que me vuelve el temor al pensamiento. Otra vez el uso del terceto endecasílabo, 11 sílabas métricas. ¿Qué afirmación resultan compatibles con el anterior fragmento de la Divina Comedia? Se aprecia el empleo de la sextina en versos endecasílabos. Sextina, no, no se emplea la sextina. Sí se emplea el verso endecasílabo, pero no la sextina. Corresponde al primer canto de la sección del Purgatorio y recordemos, aquí nos está mostrando el primer canto del Purgatorio, ¿no? Es el inicio, es el prólogo, ¿no?
A pesar de su lenguaje poético, porque utiliza algunas figuras literarias, ¿no? A pesar de este lenguaje poético, ¿posee un carácter narrativo? Sí, eso es correcto. Así que lo correcto sería solo 3. En la pregunta número 4. Por lo que por tu bien pienso y decido que vengas tras de mí, y seré tu guía, y he de llevarte por lugar eterno, dice. ¿Quién está diciendo esas palabras? Exacto, Virgilio. Así que Virgilio es aquel que está hablando, ¿no? Está señalando, ¿no? Ahora, recuerda, mira, las siguientes preguntas están dirigidas también a esta pregunta de aquí. Así que vamos a analizar, ¿no? Dice, y he de llevarte por lugar eterno, dice, ¿no? Donde oirás el aullar desesperado. Verás dolientes las antiguas sombras, donde oirás el aullar desesperado, verás dolientes las antiguas sombras gritando toda la segunda muerte. Aquí está haciendo énfasis al infierno, ¿no? Los condenados, ¿no? A seguir en el infierno. Y podrás ver aquellas que contenta el fuego. Si en el infierno están aquellas almas que no están contentas con el fuego, más bien están condenadas, las sombras dolientes gritando, aquí el fuego les genera un contento, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían esas almas? Que el fuego, en vez de castigarlas, lo que busca es purificarlas. Y además dice, pues confían en llegar a bienaventura cualquier día. O sea, tienen esperanzas de llegar al paraíso. Tienen esperanzas. Aquí hace referencia a los condenados en el purgatorio. Exacto. Y luego dice, y si ascender deseas junto a estas, más digna que la mía, allí hay un alma. Te dejaré con ella cuando me marche. Cuando dice te dejaré con ella cuando me marche, o sea, cuando Virgilio se retire, aparecerá su siguiente guía. Ella le llevará al paraíso. ¿A quién hace referencia aquí? ¿Quién es ella? ¿Quién es la más digna que la mía? Beatriz, exacto. Beatriz. ¿Ya? Beatriz. Que aquel emperador que arriba reina, puesto que yo a sus leyes fui rebelde, no quiere que por mí a su reino subas. Entonces, acá está diciendo Virgilio que él no puede subir al paraíso porque es un pagano, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es el personaje responsable de estas palabras? Virgilio. Luego dice, teniendo en cuenta los versos citados de la Divina Comedia en la anterior pregunta, ¿a quiénes se refiere el hablante en la tercera estrofa del fragmento? Tercera estrofa. Primera estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa. ¿A quiénes hace referencia? A los condenados en el purgatorio. A ver, ¿a los suicidas que esperan una nueva oportunidad de vivir? No. ¿A los pecadores arrepentidos del purgatorio? Ahí está. Respuesta la B. La 5 la B. Muy bien, Angie, muy bien. Edison.
Pregunta 6. Complete con las palabras adecuadas la siguiente expresión. En la penúltima estrofa del fragmento se alude a. ¿Quiénes están en la penúltima? Esta es la última, esta es la penúltima. ¿A quién hace referencia en la penúltima? A Beatriz. A Beatriz. Con la expresión más digna que la mía, allí hay un alma. Esta expresión, y con ello podemos deducir que tiene la influencia de. ¿Qué influencia tiene? ¿La del pensamiento humanista o la del dulce estilo nuevo? Exacto, la del dulce estilo nuevo. Por tanto, la respuesta a la número 6 sería la A. Dulce estilo nuevo. Ujú. Bien. Siguiente. A ver, pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta? Elija la alternativa que contenga una afirmación correcta con relación a la siguiente imagen del pintor Gustavo Doré. Ahí te das cuenta, este pintor lo hemos utilizado, ¿no? En muchos pasajes, ¿no? Del PDF, ¿no? O del PowerPoint, ¿ya? Gustavo Doré va a ser un ilustrador del siglo XIX, ¿no? Y va a ilustrar la Divina Comedia, va a ilustrar también Don Quijote de la Mancha, ¿no? Tiene buenas ilustraciones sobre estas obras y otras obras también importantes, ¿no? Bien, según la ilustración de Gustavo Doré, dice, inspirada en la Divina Comedia, señale lo correcto. A ver, ¿cuál debería ser? Mira, aquí están el perro de tres cabezas, Cerbero. Están en este lugar donde se castiga a los glotones. Exacto. La respuesta es la de muy bien por aquí. Edison, muy bien, Andy. La respuesta es la de Dante se encuentra con Cerbero en el círculo infernal donde se castiga la gula. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 8. Mira, me dijo, las feroces erimnias, la de la izquierda es Meguera, la que llora a la derecha es Alecton, la del centro es Tisífona. Después cayó. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban con las manos y daban tan fuertes gritos que por temor me acerqué más al poeta. Las furias, ¿no? Habla de las furias o erimnias, son diosas de la venganza de la literatura griega, ¿ya? Venga Medusa, otro personaje de la literatura griega, no de la mitología griega. Y le convertiremos en piedra, decían todas mirando hacia abajo. Mal hemos vengado la entrada del audaz Teseo, otro personaje de la mitología griega. Vuélvete y cúbrete los ojos con las manos, porque si apareciese la Gorgona, personaje de la mitología griega, Medusa, y la vieses, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro, o sea, Virgilio, volviéndome él mismo, y no fiándose de mis manos, me tapó los ojos con las suyas. ¿Qué está haciendo Dante? Está indicándonos, ¿no?
este pasaje que está llegando al sexto círculo del infierno, donde van a estar las furias, y a su vez nos está mostrando también, ¿no? Los elementos de la mitología griega, ¿no? Hace exacto, muy bien Angie, muy bien Edison, hace una valoración del mundo greco-latino, valoración del mundo greco-latino, efectivamente. Vamos con la siguiente. Pregunta 9. Alma Cortés de Mantua, de la cual aún en el mundo dura la memoria. Mira, acá está diciendo alguien a otra persona. Dice, Alma Cortés de Mantua, de la cual aún en el mundo dura la memoria. Ya de durar a lo largo del tiempo. Mi amigo, pero no de la aventura, tal obstáculo encuentra en su camino por la montaña que asustado vuelve y temo que se encuentre tan perdido. Dice, mi amigo está perdido, tan perdido, que tarde me haya dispuesto al socorro. Le ha pedido que lo ayude, el socorro, según lo que escuché de él en el cielo. Ve pues y con palabras elocuentes y cuanto en su remedio necesite, ayúdale y consuélame con ello. Esta voz le está diciendo a alguien que ayude a una persona que está perdida, que está esperando el socorro para que lo guíe. ¿Quién está diciendo estas palabras y a quién está informando? Claro, aquí Beatriz le está diciendo a Virgilio, ¿no? Que vaya a ayudar a Dante Alighieri, ¿no? Beatriz, a través de Virgilio, busca socorrer a Dante de la vida pecaminosa. Correcto, muy bien Edison, muy bien Angie. Respuesta a la 9, la B. Muy bien. Y por último, pregunta 10. Por mí se va la ciudad doliente, por mí se va el eterno tormento, por mí se va tras la maldita gente. Antes de mí no hubo jamás crianza, sino lo eterno, yo por siempre duro. Oh los que entráis, dejad toda esperanza. En el tercer canto de la primera parte de la Divina Comedia, Dante lee este anuncio en la entrada de él. ¿A dónde va a entrar? Recuerda, va a entrar a la ciudad doliente, va a entrar al eterno tormento, va a entrar al lugar donde está la maldita gente, lugar donde no ha de encontrar esperanza, al infierno, exacto, entrará al infierno. Es un aviso porque nunca saldrán de ahí. ¿Para quiénes? Para las almas de los paganos como Virgilio o, en general, los pecadores que no se arrepintieron. ¿Cuál debería ser lo correcto? Claro, lo correcto debería marcarse la D, ¿sí o no? Porque esto que se está indicando no solamente es para Virgilio o las almas como Virgilio, porque también son para las almas que han cometido otros pecados, o sea, los pecadores que no se han arrepentido, ¿no? Cualquier pecado que han cometido, pero que no se han arrepentido. Por eso que la respuesta a la 10 es la D. Correcto. Muy bien, Angie, muy bien, Edison. Así que con esta pregunta nos retiramos. Recuerden que todavía hay tiempo para que puedan dar el simulacro, ¿no? El simulacro está activado hasta las 11:59 de la noche, así que ya pueden estar dando el simulacro para que puedan saber más o menos cómo están en el nivel, ¿no? A través de estas semanas, ¿no? Para que puedan a ustedes darse cuenta también cómo van subiendo de nivel, qué dificultades tienen, ¿no? Algunas estrategias, ¿no? Porque recuerda que el simulacro se parece mucho al examen de admisión, ¿ya? Dura tres horas, ¿no? Así que lo pueden ya estar dando en unos instantes, ¿no? O de pronto entran a las 10 después de cenar, ustedes ya observan y mientras entren, a partir de ese momento dura su examen 3 horas. Así que tienen tiempo hasta las 11:59 de hoy. Cuídense entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Recuerdan que la siguiente clase se hablará sobre la época del Renacimiento y el Barroco.
Cuídense. Nos vemos hasta la siguiente clase.